Recording in progress. Muy bien. Listo. Estamos hablando de que a mayor masa de los cuerpos, mayor fuerza gravitacional, mayor atracción gravitacional. Por esa razón, el Sol, que es una estrella grandaza, 28 veces más grande que Júpiter, atrae los cuerpos hacia su centro, ¿me entiendes? Por eso existe una traslación, pues, ¿no? Y hay órbitas elípticas, los planetas giran alrededor del Sol porque el Sol tiene una mayor fuerza de atracción gravitacional porque tiene mayor masa. ¿Te das cuenta? A su vez, el Sol y los planetas se van a mover al centro de la galaxia, al centro de la galaxia de la Vía Láctea, porque el centro de la Vía Láctea estaba formado por millones de estrellas jóvenes, estrellas, montones de estrellas, y posiblemente un agujero negro. Entonces, los sistemas que existen planetarios, incluyendo el sistema solar que se encuentra en el brazo de Orión, son atraídos por esa parte interna. Por como hay mayor atracción gravitacional ahí, giran en ese sentido. Por eso las galaxias tienen forma espiralada, pues, ¿no? ¿Has visto? Forma de espiral. Por esa razón. Por eso el universo funciona así, por atracción gravitacional. Entonces, la atracción gravitacional de la Luna que ejerce la Tierra genera, cuando está cerca de la Tierra, momentos en los que hay plenilunio y novilunio, luna llena, luna nueva, atrae la marea. Entonces, son como dos imanes, como dos imanes. Si la Tierra se acerca a la Luna, también genera atracción gravitacional a la Luna, más que de la Tierra. Si en la Luna hubiera agua, pues se formarían mareas más grandes que los que se forman en la Tierra. ¿Por qué la Tierra es más grande que la Luna? Pero la Luna no tiene agua, ¿no? Entonces no hay pues marea en la Luna. En la Tierra sí. Entonces cada vez que hay plenilunio y novilunio, hay marea. Marea de Sisigia se llama, ¿no? Marea de Sisigia o marea viva. Sube la marea, baja la marea. Sube la marea, baja la marea. Cada 6 horas. Así es. Cuando sube la marea, pleamar, bajamar, pleamar, bajamar, pleamar, bajamar, pleamar, bajamar, pleamar, bajamar. Y se mueve, y se mueve, y se mueve. Y así. Ya saben entonces, muchachos. Listo. Vamos a cerrarlo acá. Vamos a entonces a compartir pantalla. Vamos a hacer clase el día de hoy. Vamos a usar una pizarra clásica. Listo. Ahí está. Vamos a explicar el tema del día de hoy que es sobre hidrografía 2. Hidrografía, ¿no? Hidrósfera. Hidrósfera 2. Sí, hidrósfera 2. Celestito. Hidrósfera 2. Vamos a hablar el día de hoy ríos, sobre ríos y lagos. Entonces le colocamos acá hidrósfera, hidrósfera 2. Vamos a ponerlo más grande. Hidrósfera 2. Y vamos a hablar entonces de qué? De ríos y lagos. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los lagos? Los lagos es estudiado por la... A ver, ustedes solos. Ciencia que estudia los lagos. Con L comienza. Semana pasada se lo dije. Estudia los lagos. Lagología, no, ¿cómo es lagología? Limnología, muy bien, limnología, correcto, la limnología. Y los ríos es estudiado por con P comienza. Los ríos, muy bien, Samira, la potamología, tan atentos, ¿ah? Sí me gusta. Ahí está. Limnología y la potamología. Son ciencia que estudia los lagos y lagunas, limnología, potamología, ciencia que estudia los ríos y arroyos. Recordemos que hay dos tipos de aguas según esto, ¿no? Las aguas que se encuentran en reposo, que son las aguas lénticas, y las aguas que se encuentran en movimiento, que son las aguas lóticas. Exacto. No se olviden de eso, que hay una pregunta en el material sobre eso. La clave sería esa, ¿no? Así de fácil. Bien, entonces comenzamos de una vez. Creo que vamos a comenzar hablando primero sobre el tema de lagos, ¿sí? Vamos a comenzar entonces por lagos y lagunas, por acá. Lagos y lagunas. Lagos y lagunas. Lagos y lagunas. Lagos. Lagos es capital, creo que de un país africano, ¿no? Lagos, me parece que es de... Ay, no me acuerdo qué país es africano es, pero su capital. Lagos, ya me voy a acordar.
Nigeria, creo. A ver, lagos. Listo. A ver, en cuanto a lagos, le podemos colocar aquí de información que son masas de agua léntica, ¿no? Sería agua léntica. Le ponemos de frente agua léntica. Aguas lénticas. Aguas lénticas. Los lagos. ¿En qué se diferencia un lago de una laguna? En su extensión. Los lagos son más grandes que las lagunas, que son más pequeñas, ¿no? El Perú es un país rico en lagos y lagunas, ¿sí? Tenemos un lago grandazo que es el Titicaca, tenemos otro lago que está el lago, en la laguna de Junín o laguna de Chinchaycocha, tenemos la laguna de Chinchaycocha, que de Choclococha en Huancavelica, Marcapomacocha en la zona de Lima Sierra, Conocoche en Ancash, Laguna Yanganuco, Laguna Pachacamac, Laguna Pachacamac, no he escuchado, ¿ah? La Laguna Pachacamac, no, Pachacamac es un islote, Pachacamac es un islote, el islote de Pachacamac, pero Laguna Pachacamac no he escuchado. Las más conocidas lagunas o lagos en la zona andina, pues terminan en Cocha, debido a que en quechua el término cocha significa aguas o laguna, ¿no? Aguas. Hay una diosa llamada la Mamacocha, la diosa de las aguas. Pacucha. Ah, Pacucha. Laguna Pacucha. Sí, Pacucha, Parón, la Chuchún. Hay varias lagunas. Vamos a ver. Vamos a comenzar explicando los tipos de lagos, que es importante mencionar. Profesor, ¿es verdad que Canadá tiene el mayor número de lagos? Efectivamente, Caleb. Efectivamente, ese es un dato, papita. Canadá es el país con el mayor número de lagos a nivel mundial. Así es. Y la mayoría de sus lagos son lagos glaciares, de agua dulce, son los más abundantes. También es clave de las preguntas del día de hoy. También. Ya te respondiste una de las preguntas del día de hoy. Bueno, lo respondí. Lagos. Tipo de lagos. Tipo de lagos. Tipos. Tenemos 7 tipos de lagos. Para aprendernos 7, pues tenemos que, en todo caso, tendremos que colocar, tendremos que colocar ahí, número 1, una mnemotecnia, ¿sí o no? Una mnemotecnia ayudaría a poder recordar los 3 tipos de lagos. Bueno, hay una mnemotecnia que dice, que se divide en dos. Sí, divide en dos. Dice, te regla, primero, y luego el otro se dice, boba arre, y te regla y boba arre. Profe, ¿qué es eso? Acá vas a ver. Lagos terrestre, terrestre, puede ser, ¿no? Tectónico, residual, otro T, falta glaciares. Glaciares falta. Sería así. Lagos tectónicos. Los lagos tectónicos, vamos a ponerle acá, lagos tectónicos. Lagos y con otro color, tectónicos. T de regla, tectónicos. Ahí está. Lagos tectónicos. Los lagos tectónicos
son los lagos más profundos que hay. ¿Ya? Esa es una característica de los lagos tectónicos. Cuando pregunten en preguntas de exámenes, pregunta por las características, pues, ¿no? Entonces ya sabemos la característica. Son los lagos más profundos. Se han formado por un proceso conocido como orogénesis, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablamos de orogénesis? ¿O te acuerdas tu tema de orogénesis? En orogénesis hablamos de que se forman las montañas. Entonces, las montañas se van a formar por dos formas, dos cosas. Por plegamientos, por fallamientos. Ya, en fallamientos, en fallamientos, en fallamientos, tenemos pues que va a haber una parte alta, que será la meseta, y una parte baja de la falla, que se llama graben. Ya, esa parte baja de la falla, ahí, o depresión, ahí se encuentra el lago tectónico, ¿no? Ahí se encuentra el lago tectónico. Entonces, le ponemos de frente, más profundos. Los lagos tectónicos son los más profundos. ¿Los lagos pueden ser de agua salada también o solo son de agua dulce los lagos? Pregunto, pregunto yo. ¿También pueden ser de agua salada, sí o no? Agua salada y agua dulce. Muy bien, profe. ¿Cómo ambos? ¿Agua salada y dulce? No. O sea, hay lagos de agua salada y hay lagos de agua dulce. Ajá. Los residuales son de agua salada. Exactamente. Muy bien, muchachos. Muy bien. Ejemplo de lago tectónico. Tenemos, por ejemplo, el famoso lago Baikal de la Rusia, de Putin. Lago Baikal. El lago Baikal de Rusia es el lago más profundo del mundo. El lago más profundo del mundo, el lago Baikal. Pero nosotros los peruanos, bolivianos, no nos quedamos atrás. Tenemos el lago Puquinacocha, también conocido como Titicaca. Es el lago navegable más alto del mundo. Navegable más alto del mundo. Navegable más alto del mundo, el lago Titicaca. Y compartimos con Bolivia. Pero para los quechuas, al lago Titicaca le conocían como lago Puquinacocha. Lago Puquinacocha. Así, Puquinacocha. Bien, dos creo que está bien. Vamos a continuar. Por acá vamos a ver otro tipo de lagos. Number two. Nadie como tú. Ahí está, tú. Dos. Tenemos los lagos residuales. Pues te regla, dice, ¿no? Te regla. Lagos residuales. Lagos residuales. Acá le ponemos la residuales. Así. Listo. Lagos residuales. Le ponemos acá. Residuales. Listo. Lagos residuales. Estos vienen a ser lagos que vienen a ser el resultado de lo que fue antiguamente un paleolago. Profe, ¿qué es un paleolago? Un lago antiguo, ¿no? Entonces, antiguamente había un paleolago o lago de gran tamaño o gran dimensión. Se fue secando poco a poco ese lago y se formó el lago residual. Se formó y se disminuyó su tamaño. Otra forma de que existen los lagos residuales es que acá está el continente y acá está el mar. El mar antes cubría la parte del continente y conforme se ha ido alejando el mar y el continente y la parte que cubría el mar ha quedado expuesto y hay una zona de depresión, un hueco aquí en tierra, el agua quedó emposado ahí y a eso le llamamos lago residual. Así es, a eso le llamamos lago residual. Son residuos de lago, de agua marina, en todo caso, de agua marina. Y como si es de agua marina, es agua salada, en todo caso, ¿no? Agua salada.
o el descenso del océano ha descendido y ha permitido que salga a la superficie una especie de istmo o tómbolo que separa el océano de la zona continental o el mar de la zona continental y por ende las aguas del mar se encuentran cerradas. Al estar cerrado, se convierte en un lago residual. ¿Recuerdan que la semana pasada hablábamos de los mares mediterráneos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Los mares mediterráneos. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el mar Mediterráneo, el mar Mediterráneo, así, tal cual, el que divide Europa de África de forma natural y que se comunica con el Atlántico por el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar son apenas unos 14,4. Esto es la península ibérica y acá está la península, el estrecho de Gibraltar, ¿no? Es África. Entonces, son apenas unos 14,4 kilómetros, son apenas unos 14,4 kilómetros aquí, en esta abertura, aquí. Ahí son 14,4 kilómetros. ¿Qué pasaría? Yo me pregunto, ¿qué pasaría si el nivel del mar desciende? Escucha bien, si el nivel del mar desciende. Si el nivel del mar desciende, es probable que la península ibérica se conecte con la zona de África, de la parte de Marruecos. Se conecta. Entonces, al conectarse las dos zonas, se va a formar acá una zona, pues, media, ¿no? De continente, ¿no? Porque África y Europa se juntarían por esa zona. Y el mar Mediterráneo, que se comunicaba con el Atlántico antes, pasaría ya no a ser un mar, sino sería un lago. ¿Ve? Sería un lago. El mar Mediterráneo sería un lago, ya no sería un mar, porque ya se cerró el estrecho. ¿Ves? A eso se llamaría lago residual. ¿Está claro o no? ¿Clarín, clarín o no clarín? ¿Todo ok? Bien, continuamos. Los lagos residuales entonces son los más extensos, se caracteriza por ser los más extensos y son los más extensos y salados. Más extensos y salados. Estos lagos residuales tienen nombre de mares. Por eso tenemos acá ejemplo de lago residual. Tenemos, por ejemplo, el mar Caspio. El mar Caspio. Y tenemos, por ejemplo, el famoso mar Muerto. El mar Muerto. El mar Caspio y el mar Muerto son lagos, no son ríos. Perdón, no son mares, son lagos. El mar Caspio es el lago más extenso del planeta, que es división natural entre Europa y Asia. Divide naturalmente Europa de Asia. Un caracol. ¿Qué pasó? ¿Está lento? ¿Qué ha pasado? ¿Se escucha bien? ¿Está lento? Angie. ¿Qué ha pasado, Angie? ¿Ah? El mar Muerto es el más salado. El más salado. Ahí está. El mar Muerto. El más salado. Si tú nadaras en el mar Muerto, no te vas a hundir. No te vas a hundir. Profe, ¿por qué? Si yo sé nadar. Ya, por más que sepas nadar, por más que sepas bucear, lo que quieras, en el mar muerto no te vas a hundir. Profe, ¿por qué? Por la densidad del agua. ¡Wow! Lo que pasa es que la densidad del agua, por la cantidad de sal que tiene, evita que los cuerpos se hundan. Todos los cuerpos, lo que botas al mar muerto, flotaría. Ahora, si tuvieses una pequeña heridita, chiquititita, así, el dolor que sentirías al meterte al mar muerto, teniendo una heridita chiquitita, sería horrible. Sería como si estuvieran en una operación sin anestesia. ¿Por qué, profe? Porque la sal va a hacer que la herida te arda, pues. Por eso. Arde. Si en el mar nada más tú tienes una herida y te metes al mar, arde. Imagínate en el mar muerto, que es el más salado todavía. Así es, muchachos.
Regla. Seguimos entonces, vamos a colocar acá los lagos glaciares. Tenemos lagos, lagos, lagos glaciares. Glaciares. Ahí está. Lagos glaciares. Colocamos ahí en rojito glaciares. Lagos glaciares. Los lagos glaciares son los más abundantes. ¿Está bien? Son los más abundantes. Le ponemos ahí. Más abundantes. Más abundantes. Hay bastantes lagos glaciares. Como dijimos y recordamos, siendo Canadá el país que posee la mayor cantidad de lagos glaciares, Canadá. Pero Perú no se queda atrás. También tenemos lagos glaciares porque tenemos cordillera, tenemos nevados, tenemos glaciares en nuestro país. Ejemplo de lagos glaciares, tenemos por ejemplo el lago superior. El lago superior. Superior, que es el lago más extenso de agua dulce. Más extenso de agua dulce que lo encontramos en Norteamérica. El lago más extenso de agua dulce, el lago superior. 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 Superior Lake. Lago superior. Y tenemos otro lago importante en el Perú, por ejemplo, lago glaciar en el Perú, sería Laguna de Yanganuco. La laguna de Yanganuco. Esta laguna se encuentra en el departamento de Ancash, se encuentra frente a frente. Bueno, esta laguna se encuentra en medio del Nevado Huascarán y el Nevado Guandoy. Justo el Nevado Huascarán y Guandoy se encuentran frente a frente y en medio de todos nevados se encuentra la laguna Yanganuco, de agua turquesa, hermoso, hermoso, agua turquesa. Profe, ¿por qué? Bueno, en realidad, Yanganuco es la quebrada. La laguna, en realidad, hay tres lagunas ahí. La quebrada se llama Yanganuco, por eso le llaman Laguna Yanganuco. Pero el nombre real de la laguna se llama Chinancocha, laguna hembra, laguna macho Orconcocha y el bebé Guaguacocha. Hay tres lagunas ahí en medio del Huascarán con el Guandoy. Ahora ya sabes. Seguimos. Tenemos ahora número 4. Ahí está, te regla, para que te acuerdes, te regla, te regla. Ahora tenemos número 4. Sería boba arre, boba arre. Vamos a colocar acá lagos volcánicos. Lagos volcánicos. Ahí está. Lagos volcánicos, por ejemplo, volcánicos. Estos lagos son los más difíciles de encontrar. No es sencillo encontrar un lago volcánico, se van a formar en el cráter de un volcán. En el cráter de un volcán, profe, ¿cómo es posible ese suceso si los volcanes tienen fuego? No podría haber agua en el cráter de un volcán. Es que son volcanes apagados, qué jóvenes. O sea que la boca del volcán, me refiero a que ya no erupciona, ¿no? Entonces, al no erupcionar, se ha sedimentado y se ha taconeado, formándose como una especie de repositorio, ¿no? Como una especie de cauce, ¿no? Como una especie de cavidad donde el agua se forma y agua por deshielo de la punta de un volcán o por precipitación, se posa agua y se forma un lago volcánico, ¿no? Entonces, los lagos volcánicos son los lagos más escasos, son los más escasos, ¿ya? Ahora, un ejemplo de lago volcánico, a ver, por ejemplo, en lago volcánico tenemos en Guatemala el lago Agua, que se encuentra en el cráter del volcán que lleva el mismo nombre. El volcán se llama Volcán Agua y el lago se llama Lago Agua, de Guatemala, de Guatemala.
Otro tipo de lago. Tenemos el lago de Barrera. Un lago de Barrera. 5. Lago de Barrera. Colocamos acá lagos de Barrera. Lagos de Re... Ay, lagos de Rera. Barrera. Para que la mnemotecnia salga boba. Boba. Ahí está. Lago de Barrera. Lago de Barrera. 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 ¿Listo? Los lagos de Barrera son lagos que se han formado por obstrucción del cauce de un río. ¿Qué ha pasado? Que ha caído una avalancha o un deslizamiento, un derrumbe de rocas y ha obstruido el canal de un río. Entonces el río como que pasa por otro lado, se desvía el río y se queda agua emposada ahí. Esa agua emposada es un lago de Barrera, ¿no? Estos lagos de Barrera son lagos peligrosos. ¿Por qué? Por los derrumbes de la zona. Entonces, un ejemplo, voy a colocar acá. Voy a colocar acá, lago de Barrera. Se forma por la obstrucción de un río. Por, por la obstrucción del cauce de un río. Entonces ahí está. Por la obstrucción del cauce de un río, se forma un lago de Barrera. Un ejemplo, profesor, del lago de Barrera. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el famoso lago Ohio. El lago Ohio. Lago Ohio. Es un lago de Barrera, de Norteamérica. Listo, pasamos. Número 6. Número 6. Número 6. Tenemos lago lago artificial. 6. Lago artificial. O lagos artificiales. Lagos artificiales. Artificiales. Ahí está. Ya. Lagos artificiales. Ponemos acá AR. Artificiales. Ya. Hacemos una línea por acá. Los lagos artificiales se caracterizan porque son hechos por el hombre, ¿no? Esa es la característica principal. Son hechos por el hombre. Los lagos artificiales son realizados por el hombre, son construcciones del hombre, son creados por acción humana. Lagos artificiales son reservorios, por ejemplo. Los reservorios son lagos artificiales. Las represas son lagos artificiales. Los lagos artificiales, por ejemplo, de los campos zonales, los parques zonales, son lagos artificiales, ¿no? La laguna, por ejemplo, del Parque de las Leyendas, o la laguna del Parque Zonal Huáscar en Villa El Salvador, por ejemplo, sería un lago artificial. Ya, otro ejemplo de lago artificial, a ver, te podemos colocar de repente la represa o el reservorio, ¿no? Reservorio de Poechos en Piura. Es un tipo de lago artificial.
Es un reservorio de agua para la irrigación de cultivos en el departamento de Piura, pero es artificial porque es hecho por el hombre. Es como un extenso lago, pero su finalidad es reserva de agua, ¿no? Número 7. Número 7. Número 7 tenemos los famosos lagos de Herradura. Lagos de Herradura. Ahí está entonces. Arre. Arre. Lagos. Lagos de Herradura. Lagos de Herradura. Le ponemos ahí HE. Lagos de Herradura. Listo. Uy, ahí está. Lagos de Herradura son lagos que se forman por la dinámica del río. Se forman por la dinámica del río. ¿Cómo así? Acá te voy a explicar. ¿Ya? Se forman en el meandro de un río. Meandro de un río. ¿Qué es el meandro? La curva de un río. Un ejemplo del lago de Herradura, por ejemplo, en la selva hay varios lagos de Herradura. Un lago de Herradura conocido sería el lago Yarin, la laguna de Yarinacocha. Yarinacocha en Ucayali. Es un lago de Herradura. Profe, ¿y cómo se forma ese lago de Herradura? Acá te voy a explicar. Mira, observa acá, mira, mira bien, mira bien. Mira, tenemos una laguna, un lago así, un río, perdón, un río así, ¿no? Y las lluvias van a generar de que aumente más el meandro del río, ¿no? Fíjate, aumenta más el meandro del río. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? De que va a llegar un momento en que esta curva de acá, se una con esta curva de acá. ¿Me entiendes? Se unen. Fíjate, ¿ve? Se unen. Entonces, por el paso del río, el río ya no va a pasar, el río viene así, por acá, ¿no? Venía por acá, iba por acá, iba por acá, venía por acá, venía por acá, venía por acá, viene por acá, así, viene por acá, y así, ¿no? El recorrido del río. Pero ahora porque estas aguas se han juntado, ahora lo que va a pasar es que el río va a comenzar a fluir de esta manera, por acá, nada más, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, aquí se va a formar donde, una zona donde el río se junte con aquí, y poco a poco, esta parte, al acumularse tierra y sedimentos en esta zona, al acumularse sedimentos en esta zona, la parte interna del meandro, se forman sedimentos, sedimentos. Me estoy refiriendo al depósito de minerales que trae el río. Claro, exacto. Entonces, aquí vamos a observar y tenemos aquí la presencia de una laguna en Herradura. No sé si te fijas o te das cuenta, tienes acá una laguna en Herradura. A esta laguna en Herradura se le llama Cocha o Tipisca. Cocha, Cocha, o también le puede llamar Tipisca. Tipisca, como le llaman allá en la selva. Tipisca, Cocha o Tipisca. Esto es una laguna de Herradura. ¿Ha visto cómo se ha formado, no? Se ha formado en la curva del río. En la curva del río se ha formado. Laguna Cocha o Tipisca. Laguna de Herradura. Se forma por la actividad o la dinámica de un río, en el meandro de un río, en la curva del río. En la curva, aquí. Así es. ¿Está claro?
¿Estamos? ¿Todo ok? Para pasar a ríos ya. A ver, dígame. ¿Todo easy? Easy. Ya. Todo bien, dice Angie. Angie. Bien. Listo. Pasamos a hablar. Uy, que borré por acá. Borré por acá. Algo borré, ya no sé qué cosa borré. Ah, ya vi de que borré. Ya. Pasamos entonces. Vamos a colocar ahora ríos. 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 Quebradas. Mi Perú. Río, río, río. Ríos. Azul. 24. Ríos. Bien. Ríos. Los ríos, ya recordemos que vienen a ser masas de agua en movimiento. Tienen movimiento. Entonces ya no serían aguas lénticas, sino serían aguas lóticas, ¿sí o no? Eso ya sabes. Aguas lóticas. Profe, ¿hay ríos de agua salada? No, no hay. ¿Hay ríos de agua salada? ¿Qué opinan? ¿Hay o no hay? No hay, pues. ¿Cómo ver ríos de agua salada? Porque los ríos nacen por las lluvias, los de hielos, claro, no de agua salada, no hay ríos de agua salada. Lo que sí hay, hay ríos de agua caliente, agua hirviendo, eso sí hay. Y eso es una locura. Ríos de agua hirviendo, sí hay. En la selva de Perú, por Huánuco, con Cayali, hay un río llamado el Mayantuyacu. Googlealo si quieres. Mayantuyacu es un río de agua caliente. Son como cerca de unos 20 kilómetros, 25 kilómetros de recorrido de agua caliente. Es una barbaridad, ese río es una barbaridad. No hay nada igual en el mundo. Perú tiene. No es igual a fuente termal, ¿ah? Una cosa son fuentes termales y otra cosa son ríos de agua caliente. Eso no es normal. No es normal, pero existe en Perú, en el país donde todo es posible. Bien, lo primero que vamos a hablar acerca de ríos, muchachos, es conocer un poco más la dinámica de los ríos, saber más sobre términos sobre los ríos, hablar más acerca de la terminología de ríos. Y para eso yo debo empezar explicando primero lo que es una cuenca. Lo primero que tenemos que hablar es de la cuenca de un río. Profe, ¿qué es una cuenca? Bueno, te voy a explicar, muchacho. Una cuenca viene a ser un sistema fluvial. Una cuenca viene a ser un sistema fluvial. ¿Está bien? Es una zona, una área de gran tamaño, de gran dimensión, que está conformado por un río principal y por sus afluentes y efluentes y confluentes. Esto sería un sistema fluvial. Sistema fluvial. O sea, son varios ríos, en realidad, los que forman aquí una cuenca, ¿no? Es un sistema. Es grande, enorme, grande. Para que me entiendas mejor qué es una cuenca, te voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, te voy a explicar de esta manera. ¿Qué es una cuenca y qué no es una cuenca? ¿Ya? Un ejemplo.
Un ejemplo por acá. La cuenca, perdón, ya. El río Amazonas, el río Amazonas recorre 3 países. Recorre, dice, 3 países. 2 puntos. ¿Qué países recorre el Amazonas? Argentina, no, 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 no puedo recorrer Argentina. Río de la Plata recorre Argentina. Brasil, ahora sí. El río Amazonas, muchachos, recorre Perú, nace en Perú, pasa por Colombia también, debido a que Colombia y Perú tuvieron un tratado llamado Tratado Salomón Lozano, ¿te acuerdas? En ese Tratado Salomón Lozano de 1922, el Perú cede un territorio a Colombia llamado el Trapecio Amazónico, la zona de Leticia. Así Colombia ganó el acceso directo al ingresar al río Amazonas. Y Brasil, más grande del mundo. Obrigado, país de fútbol. Ahí está. Entonces, si decimos que el río Amazonas recorre 3 países, Perú, Colombia y Brasil, nos estamos refiriendo a que el río Amazonas, solo su recorrido es por Perú, por Brasil y por Colombia, pero su cuenca es mucho más grande. La cuenca del río Amazonas es mucho más grande. Esto que te estoy explicando acá no es cuenca, esto es curso. Cuando decimos que el río Amazonas recorre, la palabra recorre, escúchalo bien, óyelo, escúchalo bien. La palabra recorre estaría refiriendo a el curso del río. Curso, curso del río. Un curso es el recorrido del río, de donde nace hasta donde desemboca. El recorrido, que es por donde van a pasar las aguas de un río, el recorrido. Eso es el curso del río. O sea que aquí en el ejemplo estamos hablando del curso del río, no de la cuenca. Si queremos hablar de la cuenca, tendríamos que decir esto, mira, escucha bien. ¿Eh? Para hablar de la cuenca, tenemos que explicarlo así. La cuenca del río Amazonas, ahí cambia la cosa. La cuenca del río Amazonas está conformado por 8 países de Sudamérica. 8. Mira, la cuenca del río Amazonas está conformado por 8 países. 8 países. ¿Cuáles son esos países de Sudamérica? Al cual corresponde la cuenca del Amazonas. ¿Cuáles son? Es toda una cuenca la cuenca amazónica. La cuenca vendría a ser todo el sistema ya, más grande. Más grande. La cuenca del río Amazonas está conformado por 8 países. Sería, aparte de Perú, Colombia y Brasil, sería, colocamos, Perú, Colombia, Brasil, que son países que también tienen recorrido, o sea que el río Amazonas baña las costas, las riberas de estos países, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Surinam y Guyana. 8 países, 8 países. El río Amazonas forma una gran cuenca hidrográfica, del cual pertenecen 8 países. Ahí están los 8 países. ¿Me entiendes? Estamos hablando de que la cuenca es más grande. La cuenca está formada por los ríos, por todos los ríos posibles que puedan conectar con el río Amazonas, ¿me entiendes?
y forman una gran red, una gran malla. ¿Me dejo entender? Van a formar una gran red. Entonces ya no estamos hablando solo del recorrido, sino estamos hablando de todo un sistema, ¿me entiendes? Ya esto sería un sistema ya más grande. Los ríos que dan origen al Amazonas, algo así, Samira, exactamente. Serían ríos que conectándose van a depositar sus aguas al río Amazonas y el Amazonas se lleva las aguas al Atlántico. Así es. A eso me estoy refiriendo. A que el río Amazonas se va a llevar las aguas al Atlántico y lo va a depositar por allá. Entonces, a eso me refiero. Ya, ahora sí. Esto sería cuenca, en todo caso, ¿no? La cuenca. Cuenca hidrográfica. La cuenca. Entonces, una cuenca es un sistema fluvial que está integrado por varios ríos que se conectan como una gran red y que terminan depositando sus aguas en un río principal. Para que sea una cuenca, la cuenca va a estar integrada, ¿por qué? La cuenca estará integrada o conformada por un río principal. ¿Cuál sería el río principal ahí? En el ejemplo, el río principal sería el Amazonas, ¿sí o no? Todas las aguas van al Amazonas. Tiene que haber afluentes, tiene que haber efluentes y tiene que haber confluentes. Confluentes. Afluentes, efluentes, confluentes y el río principal. Todo esto está dentro de la cuenca. Todo eso. Una cuenca. ¿Está claro o no? O con esto hablamos de cuenca hidrográfica, ¿no? La cuenca. Diferente que arriba que dijimos que recorre, ¿no? Recorrido es el curso. Si hablamos de todo esto, es una cuenca. Es diferente, es un sistema fluvial. Ahí dice, la cuenca es un sistema fluvial. Es distinto, ¿ya? Entonces, para explicarte mejor, vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar acá. Somos expertos dibujando. Suá. Lindis. Vamos a dibujar por acá. Colocaremos el mar. Por acá el mar. Chin, 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 chin. Ya. Imaginemos que este es el mar. ¿Está bien? Listo. Y tenemos un río por aquí que va a ir hasta el mar. Este río, este río, ahí está, y llega hacia el mar. Ahí está. ¿Ve? Ya. Supongamos que tenemos por acá una montañita. Una montañita por ahí. Ya. Ahí está. Una montañita. Y de esa montañita, miren lo que va a pasar, muchachos. Va a nacer, va a nacer un río que va a llevar sus aguas a este río principal. ¿Ve? Lo alimenta, lo alimenta. ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre eso. Le vamos a llamar acá. Colocaremos por acá. Suá. Le vamos a poner a este río letra A. A le vamos a poner. A. Ahí está. A.
¿Está bien? A. Listo. Este río de acá, que es el principal río que va hacia el mar, a este río le pondremos B. B. Ahí está. Y puede darse también la posibilidad de que las aguas salgan del río y vayan hacia otro lugar. Así. Pongamos que por acá existe, por acá existe una laguna. ¿Está bien? Ahí tenemos una lagunita. Ahí está una laguna. Vemos que este río nace del río principal y que va a una laguna externa. Profe, ¿y cómo se llama eso? A esto le vamos a colocar número, a esto le colocaremos número C. No, 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 no es un delta. No es un delta. C. Vemos que hay ríos que desembocan en el océano o en el mar. Le vamos a poner acá uno en romanos. Y hay ríos que desembocan en lagos, dos en romanos. ¿Cómo se llaman esos tipos de ríos? O esos tipos de cuencas, en todo caso. Vamos a explicarlo entonces por acá. Ya lo dibujé, ahora vamos a explicarlo bonito. ¿Está bien? A ver, muchachos. Acerca de la cuenca, acerca de la cuenca, hay tipo de cuenca. Tipo de cuenca. Es de acuerdo a dónde van las... Eso, Nicole, eso. Exo, endo y A. Así es, a eso me refería, ¿no? Eso, muchachos. Número uno, entonces, cuando los ríos van al mar. Acá está número uno. Si los ríos van al mar o sus aguas van fuera del continente, a eso se le conoce como cuenca exorreica. Cuenca exorreica. Exorreica. Cuando las aguas de un río van fuera del continente. Dos, cuando las aguas van dentro del continente en un lago o laguna, se llama cuenca endorreica. Cuenca endorreica. Las aguas van ¿a dónde? Las aguas van dentro del continente. Y si el río se secara, se filtrara o simplemente ya no desemboca porque se seca o se evapora el río, a eso le llamaremos cuenca arreica. Cuenca arreica. No desemboca. ¿Ves? Muy bien. Colocamos por acá entonces. ¿Cuándo es un río de cuenca arreica? Cuando las aguas van al mar. Cuando las aguas van al mar. ¿Cuándo es un río de cuenca endorreica? Cuando las aguas van a un lago. Cuando las aguas van a un lago o una laguna. ¿Cuándo es una cuenca endorreica? Cuando no desemboca el río. Cuando el río no llega a desembocar, no llega a su destino, no llega a desembocar. A mitad de camino se secó. Eso es un río de cuenca arreica. ¿Está claro? Listo. Creo que con esa explicación está sencillo. Van al mar, exorreica. La palabra exo de afuera, endo adentro, a sin. A
sin, arreica, no desemboca. Listo, y con el ejemplo está perfecto. Ahora, profe, el ABC que ha hecho, ¿qué cosa es el ABC? A ver, el ABC es esto. Te voy a explicar así de fácil. Dentro de estas cuencas existen ríos que alimentan las aguas de un río principal o ríos que le quitan agua. Entonces, letra A. Letra A. A. Ahí del ejemplo. A eso le llamamos un afluente. 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 Es un río alimentador. ¿Está bien? Un afluente es un río alimentador. Alimentador. Entre paréntesis, río alimentador. O afluente. Ahí está. También le podemos conocer este río, ya que este río va a aumentar. Aumenta el caudal de un río principal. Ahí está. Aumenta el caudal de un río principal. A. ¿Está bien? B. B, ¿te has dado cuenta que B es el río principal, sí o no? ¿Te has dado cuenta de que B es el río principal? B es el río color azul del medio. Sería el río principal. Le vamos a colocar acá río principal. Río principal. También le puede llamar colector común. Colector común, porque todas las aguas van a ir a este río, ¿no? Este río recolecta las aguas de todos los demás ríos. Es el colector común, como el Amazonas, ¿no? En el ejemplo que dimos arriba de la cuenca, el río Amazonas es el colector común. Todas las aguas van a ir al colector común. C. C. C sería un efluente. Efluente. Los efluentes, los efluentes vienen a ser ríos emisores. Lo contrario, alimentar. Este le quita caudal al río principal. Este es un río emisor. Río emisor. Emisor. ¿Está bien? Efluente o río emisor. Ahí está. Este es un río. Disminuye. Disminuye el caudal de un río principal. De un río principal. Le quita caudal al río principal. ¿Está bien? Eso es un efluente. Y profe, un confluente, ¿qué cosa es? Cuando dos ríos se juntan al mismo tiempo. Si dos ríos se juntan al mismo tiempo para formar un nuevo río, se llaman confluentes. Confluentes. ¿Está bien? Listo. Pero acá hay una palabra que yo no sé, que es caudal. Profe, ¿a qué se refiere con caudal? Acá lo voy a colocar, muchachos. ¿Qué cosa es el caudal? Ni volumen, ¿no? Caudal es volumen de agua. Así es. Caudal. El caudal se estaría refiriendo al volumen de agua. ¿Qué cosa es el cauce? El cauce del río. Cauce. ¿Qué es el cauce de un río? Vamos a colocar acá. El caudal de un río, primero. El caudal de un río se refiere al volumen de agua. Al volumen de agua de un río, ¿no? Caudal. Hay ríos caudalosos con mucho volumen de agua, como los ríos de la selva, y ríos poco caudalosos con poco volumen de agua, como los de la costa.
Y el cauce sería la cavidad o fisura por donde se desplaza un río. Entonces, la cavidad o fisura por donde se va a desplazar el río se llama cauce. Cauce del río, también le puede llamar lecho, cauce o lecho del río. ¿Está claro? Seguimos. Ahora vamos a hablar del curso de un río también. Tenemos que hablar del curso de un río también. ¿Qué cosa es el curso de un río? Por acá. El curso de un río. ¿Qué es el curso? Fácil. Ya arriba lo hemos colocado. Arriba te coloqué. ¿Qué es el curso, muchachos? ¿Qué es el curso? Ya arriba lo coloqué. ¿Qué es el curso? El recorrido, correcto. Entonces le ponemos, es el recorrido de un río. El recorrido de un río. ¿Está bien? Ese es el curso. ¿De dónde? Desde su naciente hasta su desembocadura. O sea, desde donde el río nace hasta donde el río desemboca, a eso le llamamos curso. Curso. ¿Está bien o no? Y el curso puede variar. A ver, si el río se desplaza, si el río se desplaza en este sentido, uy, muy grueso, muy grueso. Madre mía, si el río se desplaza así, se llama recorrido o curso transversal. Y si el río se desplaza así, sería longitudinal. ¿Está claro o no está claro? Repito, si el río se desplaza de esta manera, sería transversal. Y si el río se desplaza de esta manera, sería un río longitudinal. ¿Está bien? Le colocamos entonces recorrido transversal, porque atraviesa, como los ríos de la costa, por ejemplo, los ríos de la costa son transversales, porque nacen en la sierra y van a cortar la costa para irse al Pacífico. Y este río sería longitudinal, que va de norte a sur o de sur a norte, ¿no? Son ríos, digamos, que se forman de sur a norte o de norte a sur. Longitudinal. ¿Está claro? Transversal y longitudinal. Ahora, hay más todavía que ver porque tenemos que hablar también de la parte del curso del río. Todo río tiene tres cursos, tres partes del curso, ¿no? De un río. Vamos a dibujar por acá. Necesario dibujar. Quiero encontrar el medio para, a ver, poder hablar con ella. Ella, al fin. Ahí está. Las parte del curso. Parte del curso de un río. Ahí está. Acá. Partes del curso. O sea, parte del recorrido de un río, ¿no? Ahí está. Vamos a colocar por acá el mar. Por acá está el mar. El mar. Ahí está. Todo río nace
o tiene su naciente, pues, en un nevado, una cordillera, ¿no? En todo caso, vamos a dibujar por acá arriba, ¿no? Ahí está. La parte alta del río, ¿no? Esta parte alta del río, tenemos la presencia entonces de un nevado, ¿no? Vamos a colocarle así, un momentito. Ah, no, 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 no. No quiero esto, quiero esto. Nace el río, el de hielo, ¿no? Ahí está. Ahora le metemos negrito. Ahí está. Acá se formaría el río. Luego, en el paso del río, vamos a encontrar formaciones o estructuras en su recorrido, ¿no? Por ejemplo, van a formar acá arriba lo que se conoce como los famosos cañones o acantilados. Luego en la parte media vamos a tener la presencia del hermoso valle. La presencia del hermoso valle. Toda la zona que es irrigada por el río, ¿no? Esta parte de acá, en su recorrido, una zona irrigada por el paso del río. ¿Ya? Vamos a colocar, ahora sí colocamos el río. Ahí está. Todo río nace, primero de la altura, nace, y al momento de nacer el río, va a formar, pues, por la pendiente inclinada, por la pendiente inclinada y por la gravedad, el río va a bajar torrentoso, ¿no? Entonces el río pasa por medio de esto, forma cañones, sigue el recorrido del río, sigue abriendo paso el río, va recibiendo las aguas de otros ríos, sigue su recorrido y termina desembocando en el mar. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. En esta parte alta de acá se formó un cañón. Este es un cañón, ¿no? Como el cañón del Colca. Ahí está, un cañón arriba, ¿no? En la cima, en las montañas. Ahí el río viene con fuerza, ¿no? Con potencial. Cae el río formando una catarata y luego va su recorrido, ¿no? Entonces, muchachos, como podemos darnos cuenta, ahí está, como podemos darnos cuenta, esta zona es alta, una zona de meseta, ¿no? Zona de meseta del río, ahí está, una zona alta a la zona baja del río. Bien, ¿cómo se le llama esta zona del río, parte alta del río? Se le conoce desde acá
hasta acá, donde están los cañones, esto sería conocido como el curso superior de un río. Curso superior de un río, se le llama. El curso superior de un río. ¿Está bien? Ahí está. Esta parte central de acá, donde está el río ya recorriendo la parte del valle, esta parte de acá, se le conoce como la zona del curso medio del río. El curso medio del río. Curso medio del río. Ahí está. Y donde el río desemboca al mar, o en un lago, laguna, esta parte baja de acá, hasta donde desemboca, a esto le llamaremos el curso bajo de un río. Le llamaremos el curso inferior o curso bajo de un río. ¿Estamos? Curso inferior o curso bajo de un río. Como el río nace acá arriba, esta parte de arriba también se le puede conocer con el nombre de juventud del río. Juventud. Acá se le llama adultez. Adultez del río. Y acá abajo le llamamos la vejez del río. La vejez del río. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? De donde es su naciente, acá arriba, se llama naciente. Naciente, que es una cordillera, una montaña, un nudo, donde nace el río, la naciente, hasta la desembocadura, que es hacia donde las aguas del río van. Naciente a la desembocadura. ¿Aclaro o no? Naciente a la desembocadura. Profesor, por lo general, estas zonas del curso superior del río o juventud del río son zonas donde encontramos, ¿qué cosa acá? Cataratas, cascadas, vamos a encontrar cañones, se forman cañones. Entonces, por la fuerza del río, por la pendiente pronunciada, es una zona usualmente no navegable. Es una zona no navegable. La parte del río alta es una zona no navegable. La parte del curso medio del río es una zona aprovechada para actividades como la agricultura y la ganadería, ¿no? Acá se va a desarrollar actividad agropecuaria. Entonces, actividad agropecuaria. Arriba, por la fuerza del río, podemos instalar centrales hidroeléctricas, por ejemplo, en la parte del curso superior. Aquí en la parte media desarrollaremos actividad agropecuaria, habrá población viviendo, ¿no? Y la parte baja también, en la parte baja del río, curso bajo del río, es una zona donde va a haber población, mayor población, una zona más poblada porque tiene salida al mar, entonces es una zona más poblada, es la parte donde se desarrolla la parte urbana, ¿no? Las ciudades, todo eso, la parte urbana, la parte de la desembocadura del río, ¿no? La parte baja, se desarrolla también actividad agrícola, pero también urbana, ¿no? Casas a los costados, todo eso, ¿no? Así es. Entonces, esta zona sería posiblemente una zona navegable, ¿ya? Se puede navegar, sería un sector navegable. En el caso de los ríos de la selva, se podría navegar, dependiendo, ¿no? El curso bajo también puede ser navegable, también. Puede ser, también puede ser navegable, sobre todo en los ríos de la selva. En la costa sí no se va a navegar, ni en ninguna parte del curso se va a navegar, ni en la parte alta, ni en la parte media, ni en la parte baja se va a navegar. Entonces, acá en la parte de los ríos de la selva sí. Entonces, puede ser, puede ser navegable, ¿no? Ahí está, puede ser navegable. Ahí está. ¿Está bien? Para que veas tú ahí. ¿Listo? ¿Está clarito? ¿Está claro? Esas son las partes del curso de un río. Ahora, también podemos hablar acerca de la desembocadura y la naciente, ¿no? Naciente arriba, que es la naciente, que es donde nace el río, hasta la desembocadura donde desemboca el río. Ahora, hablando de desembocadura, hay dos tipos de desembocadura. Desembocadura.
Desembocadura. Hay dos tipos de desembocadura que vamos a mencionar o podemos mencionar. Ahí está. Por ejemplo, tenemos una desembocadura, podría ser la desembocadura en estuario, 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 y otra desembocadura podría ser en delta, delta, delta y estuario. A ver, suponiendo que acá está el mar, observa acá, suponiendo que acá está el mar, este es el mar, este es el mar, ¿está bien? El mar, ¿listo? El mar, ¿está bien? Listo. Cuando un río desemboca al mar en un solo canal, así, eso es un estuario. Pero si el río desemboca formando canales, o sea, antes de desembocar, se abre formando canales de esta manera, a eso se le llama delta. ¿Está claro o no? Si el río desemboca de forma directa, se llama estuario. Y si forma canales en su recorrido, se llama delta. Delta. Ya lo sabes, ¿ah? Profe, ejemplos, ejemplos, ejemplos. Acá te doy ejemplos. Tranquilo, tranquilos. Ejemplos tenemos, por ejemplo, en estuario, el río Amazonas. El río Amazonas desemboca en estuario. Un río que desemboca en delta, en el Mediterráneo. El río Amazonas desemboca en el Atlántico, ¿no? Pero en delta sería el río Nilo. El río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo y es un río que tiene delta. El río Nilo, por ejemplo, ¿no? Desemboca formando un delta. Así es, muy bien. Y finalmente hemos llegado a la parte final de la clase. Vamos a colocar acá, para terminar, principales ríos del mundo. Principales ríos del mundo a nivel mundial. Bueno, te voy a mencionar varios ríos. Por ejemplo, vamos a colocar acá el famoso río Amazonas. Tenemos el río Nilo. Tenemos el río Congo. Tenemos el río Yangtze. Tenemos Yangtze. Tenemos el río Mississippi. Tenemos el río Rojo, no hay río Rojo. Mar Rojo es. Amarillo, azul, ajá. El río amarillo es el río Juanjo. El río Juanjo, ¿no? Has prestado atención a tu clase de civilización china, entonces, Samira, está muy bien. Y Yangtze es el río azul. El río Indo, tenemos el río Usamacinta, tenemos el río Murray Darling, Murray Darling, 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 stay by me. El río Murray Darling. Tenemos el río, ¿qué más? El río Sena, tenemos el río Po, el río Tíber, tenemos el río Tajo, tenemos el río Támesis, tenemos el río Danubio, montón de ríos, ¿ah? Creo que ahí te he colocado varios ríos. Creo que estos son principalmente algunos ríos importantes, me parece. Bien, el río Jordán, muy bien. El río Jordán es un río importante. El río Jordán. Brahmaputra, Ganges, Éufrates, Tigris. Así es, de historia, ¿no? Así es. ¿Ya te has dado cuenta de que los ríos en la historia han sido sumamente importantes para el desarrollo de las civilizaciones? Sin los ríos no habría civilizaciones, ¿no? Caral, río Supe. Chavín, río Mosna, río Huachexa. Cultura Nazca, río Grande. Cultura Mochica, río Moche. ¿Ya ves? En todas las culturas está. Bueno, vamos a agregarle datos. Datos importantes.
es que el río Amazonas es el más extenso del mundo, no hay discusión, profundo del mundo, profundo y caudaloso del mundo, el Amazonas. El río Nilo es el más, segundo más extenso del mundo, el Nilo, en África. El río Congo es el segundo más caudaloso después del Amazonas. El río Yangtze es el tercer río más extenso del mundo y es el más extenso de Asia. De China. El río Mississippi es el más extenso de Norteamérica. El río Mississippi. El río Juanjo o río Amarillo, es un río importante de China. El río Indo es un río que se desborda en época monzónica de la India. El Usumacinta es el río más extenso de Centroamérica. De Centroamérica, el Usumacinta. El Murray-Darling es el río más extenso de Oceanía. El río Sena es el río que pasa por París, Francia. El río Po es un río de Italia. El río Tíber pasa por Roma, exactamente Roma, Italia. El río Po pasa por el sur de Italia. El río Tajo es un río de España. El río Támesis es el río que pasa por Londres, capital de Inglaterra. El río Danubio es el río más internacional del mundo. Recorre 11 países y desemboca en el Mar Negro. El río Jordán es un río de Israel, ¿no? Israel. Importante río de Israel, río Jordán. Faltó un río por acá. Me estoy acordando. El río Volga. El río Volga es el río más extenso de Europa. El más extenso de Europa. Listo. Ahora sí, con esto hemos terminado. Ahí tenemos. Profesor, una pregunta también viene sobre los ríos de Perú. Sí, pero ese es otro tema. Cuando hablamos de ríos de Perú, el tema se llama hidrografía de Perú o hidrografía peruana. Ahí viene el tema de ríos de Perú. Por eso que aquí no podríamos hacer los ríos de Perú, porque sería demasiado, mucho sería. A ver, necesito tomarle captura a la pantalla. ¿Cómo voy a hacer? Allá, la tengo. Darling, darling, stay by me. A ver. Ya. Para ustedes, la pizarra, para su consumo y adicción de la geografía, vamos a colocar por acá. Ahí está. Listo. Ahí está. Stand by me. Ajá. Stand by me. ¿La escuchado o no he escuchado? Chévere, ¿no? La canción. Muy bien. Listo. Ahí está. Ahora sí, vamos a desarrollar las preguntas del material. Las preguntas del material. Vamos a dejar de compartir por acá y vamos a compartir el material que se encuentra por acá. Listo. Vamos a desarrollar 8 preguntas y lo demás se lo paso, ¿ya? Por tiempo. Primera pregunta. La laguna Tembladera da origen al río Moyán y el Totoral al río Sangama. Luego confluyen y dan origen al río La Leche.
Ya. O sea, te está refiriendo a esto. Mira, mira, mira. Para nosotros hacer geografía hay que dibujar siempre, muchachos. Entonces dice de que hay dos lagunitas, ¿no? Dice que hay dos lagunitas que se llama la lagunita Tembladera y la laguna Totoral. Entonces, de la laguna Tembladera nace el río Moyán y la laguna Totoral nace el río Sangama. Y cuando se juntan las dos, forman un confluente, nace el río La Leche. Y el río La Leche recorre el departamento de La Valleca y desemboca en el Pacífico. Aquí está el Pacífico. Pacífico. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿cuál es según su desplazamiento, se puede afirmar que es un río de tipo fácil, muchachos? ¿Qué tipo de río es? Míreme, ¿cómo recorre? Yo lo dibujé. ¿Cuál marcamos? Sí, me va al éxito. ¿Cuál marcamos? Transversal, claro, es un río transversal. Transversal, que dice que va al Pacífico, es transversal, ¿no? No hay de otra, es transversal. Esta es la explicación de lo que te dice el texto, aquí te lo estoy explicando en ejemplo, ¿no? Ahí está. Bien, transversal. Pasamos, seguimos. Número 2. Teniendo en consideración a la cuenca hidrográfica, se puede afirmar que es. Teniendo en consideración a la cuenca hidrográfica, se puede afirmar que es. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Ya hemos explicado. ¿Qué es? ¿Qué marcamos? La A. A ver, el conjunto de ríos que drenan a un colector común. Sí podría ser la A, ¿no? La A se ve bien. ¿Y por qué no la B? El conjunto de ríos conformado por un río principal, sus afluentes, efluentes y confluentes. Podría ser la B. ¿Y por qué no la C? La área de la superficie terrestre drenada por el único sistema fluvial y cuyas aguas van a dar a un colector común. ¿Qué problema, profesor? La A, la B y la C se parecen. ¿Qué voy a hacer? Tranquilo, muchachos. Mejor definición de cuenca hidrográfica tiene que ver con lo que yo te coloqué en la pizarra. Recuerda, recuerda tu mente, recuerda. Sistema fluvial. Sistema fluvial. Te dice sistema fluvial, estamos hablando de todo lo demás. Está integrado por un área de la superficie terrestre drenada por un único sistema fluvial cuyas aguas van a dar un colector común. Esta es la mejor definición. Por eso es la C. ¿Está claro o no? Está mejor explicado. Por eso la C. La A y la B puede ser si es que la C no existiese. Si la C no existiese, la B sería la clave, porque la B está más bonito que la A. Explica mejor. Conjunto de río conformado por un río principal, sus afluentes, confluentes y confluentes, ¿no? Y el otro dice, el conjunto de ríos que drenan a un colector común. Podría ser también. Pero la clave principal es la C. ¿Por qué? Porque está mejor explicado. Por eso. 3. Las cuencas son áreas geográficas por donde un río se traslada recogiendo y drenando aguas. ¿Ya ves? Ahí está. Acá lo dice. Áreas geográficas por donde un río se traslada recogiendo y drenando aguas. Se dice que un río presenta cuenca exorreica. A ver, ustedes solo, muchachos, lléneme de orgullo. ¿Cuándo es un río de cuenca exorreica? ¿Cuándo es exorreica? Salen al mar. ¿Cuál es la clave? La A dice, sus aguas se infiltran. Eso sería arreica. B, sus aguas no llegan a desaguar. Arreica. La C, claro, pues sus aguas desaguan en el Océano Atlántico. Esto es exorreica. Muy bien, correcto. La 4. Ustedes solo, la 4. Lléneme de orgullo. Las aguas, según su distribución en la Tierra, se pueden clasificar en aguas que se encuentran en constante desplazamiento, movimiento sobre la superficie continental, además de aguas que son las que se encuentran depositadas en las depresiones de la superficie terrestre. La B, muy bien. Anel, Samira. Lóticas y lénticas. Lóticas en reposo, lénticas en movimiento. Correcto. Pregunta 5. Las masas de agua de escorrentía superficial generan erosión. ¿A qué se refiere con masa de agua de escorrentía superficial?
Masa de agua de escorrentía superficial se está refiriendo a ríos. Todo esto, masa de agua de escorrentía superficial, en conclusión, río. Eso es. Luego dice, en los suelos para formar una cavidad. Cavidad. ¿Qué cosa es la cavidad? Y poder desplazarse por ahí. Esta fisura se conoce como. ¿Cómo se conoce la cavidad? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo se conoce por dónde pasa? ¿Cómo se llama? Cauce. Mientras que el volumen de agua se llama. ¿El volumen de agua cómo se llama? Volumen de agua. Caudal. Clave. Besito. Correcto. 6. Los lagos son cuerpos de agua naturales, generalmente dulces, que se alimentan por la acción de ríos o riachuelos, escorrentías o precipitaciones. En algunos casos, por filtración ascendente de aguas subterráneas y que se concentran o retienen en cuencas o depresiones del terreno. ¿Cuáles son los lagos más abundantes? También fácil, ya lo dijimos. Lago más abundante, ya lo dijimos. Canadá es el que tiene mayor cantidad de lagos en el mundo. Más abundantes, los lagos glaciares. Correcto, glaciar. La C. 7. Conjunto de unidades hidrográficas cuyos ríos drenan a un punto en común o que desembocan a un mismo mar o en ocasiones en un mismo lago. Cuando depositamos las aguas, ¿cómo se llama cuando tú agarras una jarra y llevas agua a un vaso? ¿Cómo se llama esto? Vertir, ¿cierto? Vertir agua, vertir. Acá te pregunto eso. Vertiente, claro, conjunto de unidades hidrográficas cuyos ríos drenan a un punto común o que desembocan a un mismo mar o en ocasiones a un mismo lago. A eso se llama vertientes hidrográficas. Así es. Perú tiene 3 vertientes. El Perú tiene 3 vertientes. ¿Cuáles son? Fácil. La vertiente hidrográfica del Pacífico, ríos que se van al Pacífico. La vertiente, le ponemos así, vertiente hidrográfica del Pacífico. Tenemos la vertiente hidrográfica del Atlántico, ríos que van a ir al Atlántico por medio del río Amazonas. Y la vertiente hidrográfica del Titicaca, ríos que van a depositar sus aguas en el lago Titicaca. Ahí está, ¿ves? Olla es hueco. La olla es un hueco. Término olla es un depósito de depresión, un hueco. Por eso le llaman la olla del Titicaca, porque el Titicaca es un hueco, es una zona de depresión. Por eso. Ahí está. Listo, ¿está claro? La 8 y última. Para pasar ya son las 2. El curso de un río es la distancia entre la naciente y la desembocadura. Sí, eso ya lo sabemos. El curso. En el curso superior presenta una mayor pendiente. Sí. Razón por la cual la erosión incide de forma vertical. Sí, correcto. Hay mayor erosión en el curso superior del río. O juventud del río. Como resultado de esta dinámica se produce ensanchamiento del valle. No, el valle se ensancha a partir del curso medio y se hace más ancho en el curso inferior. La profundización de su cauce. Eso sí, el río se profundiza más su cauce porque el río cae, pero ¿no? La caída del río que forma cataratas hace que se abra más la fisura o la cavidad del río, formando un cauce más profundo. La formación de llanuras aluviales, no, porque las llanuras aluviales se producen por huaicos y no se producen en el curso medio, curso inferior. La formación de meandros, los meandros se producen en el curso inferior, en la zona de selva baja, partes bajas del río. Así que la clave sería solo 2 deditos. Listo. Hasta ahí. ¿Todo ok? Vamos a dar la clave de las siguientes, ¿ya? Vamos a dar la clave de las siguientes. A ver. Vamos a dar las claves de las siguientes. Rápidamente, de la 9 hasta la... De la 9 hasta la... A la 15. 9, dedito. 9, dedito. Escorrentía, ¿no? El recorrido del río. La escorrentía es lo que recorre las aguas del río en movimiento. Aguas que se mueven, eso es escorrentía. Sería la D. 10 avión, 10 avión, 11 casita, 12 avión, 13 dedo, 13 dedo, dedo, 14 enano. Ahí está un lago de Barrera, fíjate. El derrumbe de un
en el paso del río, ¿no? Lago de Barrera. Y 15 y última, enano también. Perdón, beso, beso. La 15 beso. 14 enano, 15 beso. Listo, muchachos. Entonces ya esto sería todo. Ya nos vemos la próxima semana. Por favor, repasen, estudien su material. Igual queda para ustedes. Nos vemos. Cuídense, que pasen un buen fin de semana merecido. Descansen y aprovechen su tiempo de manera apropiada.